Continuamos con La Noche. Bogotá, una de las principales capitales del continente americano, no vivía desde hace tiempo una jornada de zozobra producto del terrorismo. Dos explosiones, el estridente sonido de las ambulancias, 10 personas heridas, vidrios en el piso y pánico entre los transeúntes son la evidencia del clima de angustia que volvió a apoderarse de la capital colombiana. Los múltiples atentados que han sido perpetrados en los últimos meses por el grupo terrorista de las FARC hicieron que muchos señalaran a esta organización criminal de ser la responsable de los petardos en Bogotá. Sin embargo, desde La Habana y sin hacer directa alusión a estas explosiones, el cabecilla alias Pastor Álape se deslindó de los hechos. Tenemos además el infortunio de que en este contexto no deseado por nosotros, muchos hechos se le atribuyen a las FARC, aunque no lo sean. La alerta por un atentado terrorista en Bogotá venía de días atrás. El propio alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, había ordenado blindar a la ciudad que hasta ahora no había sido tocada por la escalada de terror que vivían otras zonas del país. Le solicitamos tanto a la policía como a las fuerzas militares levantar todos los sistemas protocolarios de seguridad y los que no lo sean, porque ante la escalada del conflicto, indudablemente Bogotá puede ser espacio para él y no lo queremos. Precisamente, la preocupación del alcalde Petro se dio días después de que la revista Semana revelara un informe de inteligencia militar en el que se advertía sobre un presunto plan criminal de las FARC para atacar instalaciones y miembros de la fuerza pública, para lo cual el bloque oriental de la organización criminal había enviado 5 terroristas a Bogotá para realizar inteligencia delictiva. Sobre estas amenazas, el programa La Noche habló el pasado 26 de junio con la secretaria de Gobernación de Bogotá, Gloria Flores, quien aseguró que la ciudad estaba segura ante un posible ataque terrorista. No hay por el momento una información que implique un plan específico de la FARC hacia Bogotá. Queda claro que el terrorismo penetró el esquema de seguridad de Bogotá. Sin embargo, aún no se tiene claro cuál fue el objetivo de los criminales que activaron estos petardos explosivos en Bogotá. Muy bien, integro hasta ahora al programa La Noche en Bogotá, Colombia. Está Carlos Vicente de Rux, es candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Verde. Señor Carlos Vicente, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar en el programa. Hemos estado hablando con cada uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, los hemos ido integrando semana a semana aquí en el programa La Noche, y hoy lo hemos querido invitar a usted, señor de Rux, porque pues este atentado conmociona a una de las principales capitales del continente americano. Para usted, ¿qué representa este atentado terrorista en el momento actual que vive el país? Bueno, en primer lugar, es un conjunto de hechos reprobables, condenables, que merecen todo el rechazo por parte de las autoridades y de la población, porque ponen en riesgo la vida, la integridad de los habitantes de la capital de la República, destruyen bienes, generan zozobra. Eso es lo primero que quisiera decir. Pero a mí me asalta un temor, y es que de pronto se magnifiquen, se sobredimensionen las capacidades de estos grupos terroristas y entonces terminemos haciéndoles el juego. Todos sabemos que un acto terrorista consiste en una agresión que causa un daño, pero que tiene el propósito de que se genere una onda de preocupación, de pánico, de temor, justamente de terror en la sociedad, que vaya mucho más allá de la verdadera capacidad de agresión del grupo que comete el respectivo acto. Entonces yo invitaría a mirar lo que ha ocurrido con cierta serenidad, lo cual es difícil, por supuesto, pero hay que tratar de poner las cosas en sus justas proporciones. Yo pienso que estos actos no revelan una fortaleza militar especial de los grupos que los cometieron, son más bien una expresión de debilidad, de generar caos sobre la base de la intervención de unos grupos muy pequeños que pues ponen unos petardos que hacen daño, pero que no están revelando una
capacidad de sobreponerse a la acción de las autoridades. En una ciudad tan grande, con 8 millones de habitantes, es relativamente fácil que grupos radicalizados, demenciales, cometan este tipo de eventos y que cojan a las autoridades, digamos, con la guardia baja en puntos específicos de la ciudad. Pero yo estoy convencido de que esto no está expresando una debilidad ni del Estado ni de la fuerza pública para confrontar a los grupos violentos. A mí me parece que se ha reaccionado con serenidad, se están adelantando las investigaciones por parte de la Fiscalía, hay un despliegue de fuerza pública para prevenir que se aumenten estos hechos en las próximas horas. Se han ofrecido unas recompensas, ya hay elementos para conectar la autoría con autorías de hechos similares. Las cosas van avanzando y no creo que entonces podamos afirmar que la ciudad está sitiada por el terrorismo, que esto significa que estemos al borde de un colapso de la capacidad de respuesta del Estado. Me parece que hay que llamar a la ciudadanía a la serenidad, no nos podemos doblegar ante los terroristas. Justamente una forma de facilitarles las cosas es sobredimensionar, quiero insistir en esa idea, sobredimensionar el alcance y la capacidad de agresión de estos grupos. Y en el caso, por ejemplo, que se comprobara esa hipótesis que planteó el presidente Juan Manuel Santos, que los responsables fuesen este grupo terrorista, el ELN, ¿qué mensaje estaría enviando esta organización criminal, teniendo en cuenta que en ese mismo momento el gobierno está adelantando unas conversaciones exploratorias precisamente con ellos? Pues mire, este tipo de hechos, si se confirma la hipótesis de que el ELN ha estado detrás de por lo menos la mitad, que es el dato que he oído mencionar, de los atentados terroristas que se presentaron antes de los de ayer, unos 10 eventos terroristas que se han presentado desde el comienzo del año pasado, incluyendo este año, han sido 10 eventos, básicamente se le atribuye responsabilidad al ELN. A mi modo de ver, esto está mostrando que es un grupo muy desesperado, muy debilitado, que está viendo cómo toca con malas artes las puertas de un proceso de negociación con el Estado. Y tenemos que entender más bien una coyuntura de debilidad del ELN. Y esto estaría expresando el desespero de ese grupo político. Esto no lo digo para invitar a que entonces se le cierren las puertas a un proceso de negociación con el ELN, sino más bien para que se aceleren esas conversaciones, se establezca una mesa de diálogo con ese grupo y en el contexto de esa negociación se les ponga como condición para poder seguir avanzando en el itinerario de la negociación el que hagan asuman un compromiso de cesar en estos ataques contra la población. Pero tenemos que cuidarnos de hacerle el juego al desespero del ELN, si es que es el ELN el responsable de estos atentados, de hacerle el juego sobredimensionando su capacidad de agresión y sacando la conclusión de que estamos sitiados por ese grupo y prácticamente de que ese grupo pues ya le estaría ganando la partida a la fuerza pública en la capital. Señor Román Ortiz, he planteado un punto y tiene que ver con esa eventual confirmación. El presidente lanzó esa hipótesis que posiblemente los responsables de estos ataques terroristas son el ELN. Si llegase a comprobarse esa hipótesis, ¿qué efecto cree usted que debería tener dentro de esos diálogos exploratorios que adelanta el gobierno con esta organización criminal? Bueno, yo creo que si se comprueba que es el ELN, hay que pensar seriamente. Yo creo que primero hay que empezar por señalar que este tipo de acciones no se deben de sobredimensionar, pero tampoco se deben minusvalorar. Yo creo que estamos hablando de un ataque en el centro de la ciudad, en el centro de la capital, en una zona concurrida, de manera indiscriminada, y yo creo que esto es intolerable. Si el ELN, que además ha venido cometiendo en los últimos tiempos una serie de acciones de terrorismo realmente absolutamente injustificables, se confirma que es el responsable, creo que no tendría mucho sentido
continuar esos diálogos exploratorios en la medida en que en última instancia hay dos problemas. Primero, resulta inconcebible continuar un diálogo cuando una de las partes está realizando este tipo de acciones terroristas. Por otra parte, esto señalaría claramente que hay muy poca voluntad por parte del ELN de abandonar las armas y de desmovilizarse, en la medida en que, lejos de tratar de disminuir la intensidad de la confrontación, lo que están haciendo es básicamente escalar e involucrar de manera directa a civiles en sus acciones terroristas. En consecuencia, yo creo que tendría que cuestionarse si tiene algún sentido continuar con los diálogos, ¿verdad? Concejal Flores, Juan Carlos Flores, ¿cuál es su opinión? Jefferson, el que es capaz de acciones terroristas es capaz de cualquier cosa. El que dinamita un oleoducto sin importarle la catástrofe sobre la naturaleza que esto genera, el que deja sin agua una ciudad como Tumaco, ya afectada por la pobreza, por la acción de los politiqueros durante décadas, pues es capaz de cualquier cosa. De manera que frente al terrorismo hay que estar completamente vigilantes, porque el que hoy pone un pequeño artefacto, mañana no tiene ningún problema en poner un gran artefacto. Allí es donde viene mi insistencia en que hay que convocar al país, a toda la ciudadanía, que es el liderazgo que uno esperaría del presidente, del alcalde de la ciudad. Es que una cosa es desear la paz, yo la deseo fervientemente, deseo la paz con todo mi corazón, pero obtener la paz no se puede dar por un camino blandengue hacia el terrorismo. Es hora ya de que las agrupaciones subversivas, tanto las FARC que están en La Habana, como el ELN que quiere sentarse a la mesa, den un ejemplo mediante el cual incluso pueden conquistar los corazones de una parte de Colombia diciendo renunciamos a las acciones terroristas contra la población civil. Es que, Jefferson, eso es aquí en Cafarnaúm. La principal víctima del terrorismo son siempre ciudadanos inermes que no tienen nada que ver con la guerra. Señor Carlos Vicente de Rux, candidato a la alcaldía de Bogotá, usted aseguraba que pues, este tipo de actos pues, no deberían afectar contundentemente esos acercamientos que está adelantando el gobierno colombiano con el ELN. Le planteo el siguiente interrogante. ¿Usted cree que entonces esa negociación debe darse, digamos, bajo las mismas reglas que se han dado las negociaciones con las FARC, hablando de paz en La Habana, Cuba, en el caso de las FARC, pero cometiendo acciones criminales acá en Bogotá? A ver, yo no propongo ser blandengue con grupos que cometen actos terroristas. Hay que perseguirlos con toda la fuerza del Estado, de los cuerpos armados del Estado, de las fuerzas militares, de las fuerzas de policía. Hay que adelantar las investigaciones penales contra ellos, hay que capturar a quienes cometen esta clase de hechos criminales, hay que condenarlos con todo el peso de la ley. O sea, hay que enfrentarlos. Segundo, creo que en esas aproximaciones en que el ELN está interesado, el gobierno les tiene que reclamar, exigir de manera contundente que dejen de efectuar esos actos agresivos contra la población civil y también contra las fuerzas militares y de policía, por supuesto. O sea, no propongo para nada ser blandengues con estas fuerzas, pero al mismo tiempo planteo que recojamos lo que es la experiencia del país en sus procesos de paz, lo que ha sido la experiencia de este país en procesos de paz. No se negocia, no estamos negociando con hermanitas de la caridad, no estamos buscando aproximaciones y diálogos hacia la paz con gente serena, pacífica, que cumpla con la ley. Estamos negociando con grupos muy agresivos, con grupos con una tradición de daño a la población y a las fuerzas del Estado muy contundentes, y el hecho de que cometan actos violentos no es un obstáculo per se, no tiene por qué ser un obstáculo per se para que haya diálogos, para que se busque la resolución del conflicto por la vía de la negociación política. Justamente negociamos con ellos en el marco de un proceso de paz porque ha habido guerra, porque ha habido confrontación, porque ha habido violación de la ley por parte de esos grupos. Entonces son dos temas completamente distintos y un doble carril en que hay que trabajar. Enfrentarlos militarmente con la policía, con el Poder Judicial, con las fuerzas del Ejército, de la Armada, etc. Enfrentarlos con vigor, pero abrir
un canal de negociación que permita también explorar con seriedad y consistencia la resolución del conflicto. Los vetos que consisten en decir, entonces ustedes cesan toda acción armada, ustedes clausuran el uso de las armas para que nos sentemos a negociar, es poner un nivel de exigencia tan elevado al desarrollo de un proceso de paz que en la práctica anula la posibilidad de una negociación. A mí me llama la atención que en este país hay amigos de la negociación y amigos de la paz, supuestos amigos de la paz, que ponen estándares tan altos de exigencia para poder iniciar los procesos y adelantar los procesos, que en la práctica lo están pidiendo es que no haya procesos de paz. Pero, entonces, enfrentamiento militar y judicial y diálogo en busca de la paz. Pero, por ejemplo, establecer una condición mínima, por ejemplo, que no cometieran ese tipo de atentados terroristas en medio de una negociación, ¿usted considera que eso es un alto estándar de exigencia para que se dé una negociación? Bueno, no se les planteó ese nivel de exigencias a las FARC. Llamo la atención sobre eso. A las FARC no se les planteó ese nivel de exigencia. En el camino las cosas han ido evolucionando de tal manera que en cuanto han madurado las conversaciones, hay un clamor del país pertinente de que se escale el conflicto. Ese es un primer punto. Pero mire, están de por medio un valor tan importante, que es el respeto de la población civil en el marco del conflicto, que creo que exigirle al ELN concretamente que no cometas actos terroristas indiscriminados contra la población civil como posibilidad o como, digamos, precio de entrada a una negociación formal con el gobierno, puede ser pertinente porque hay un valor superior en juego, que es el respeto por la vida y la integridad de la población, que debe estar por definición por fuera del conflicto. Lo que me da miedo es que esto derive a otras cosas. Por ejemplo, a reclamarles que no haya ningún tipo de enfrentamiento armado con las fuerzas del Estado como precondición para poder adelantar la negociación política con el ELN. Voy a hacer una pausa a comerciales. Cuando regresemos ya entraremos en la parte final de este análisis y este debate que hemos planteado el día de hoy a propósito de estos atentados terroristas que han afectado a una de las principales capitales del continente americano, a la ciudad de Bogotá. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.